que usted los descargue, los revise, si a alguien le sirven, pueda tener de referencia cómo se construyen estas cosas, etc. Así que eso como primer disclaimer, comentarles un poco. Entiendo que ya Alejandro les hizo clase, Alejandro Bubinich, y Alejandro les pasó algunas materias, como por ejemplo perspectiva y estrategias de internacionalización, cómo se fundamenta, los tipos de estrategia, y por tanto voy a dar como sabido este tipo de materia. Igualmente, si alguien quiere más un material un poco más detallado, yo también va a estar arriba. Yo usualmente eh, comparto material de lectura por si alguien quiere, material tampoco es que comparta un paper científico, ¿no? O sea, material aterrizado de, por ejemplo, esta misma presentación, tipo documento, o un área particular, no sé, contratos, hay un documento de contrato, o hay un documento de qué indicadores uno debería, lo vamos a ver después, qué indicadores uno debería tomar en cuenta, cómo se construyen, cómo se calculan estas cosas, un pequeño documento de 6 7 hojas donde explico un poco cómo se calculan, con algunos ejemplos, cosas como esas que complementan a lo que vamos haciendo en la materia. Siempre los dejo arriba, a veces son clarificas más, hay personas que les gusta más la lectura, hay personas que se quedan más con lo visual, con la presentación, con el audio, en fin, para todos los tipos de aprendizajes que puedan tener. ¿Y nosotros qué vamos a ver? Nosotros vamos a ver las etapas del proceso del diseño, o sea, básicamente cómo se diseña, qué elementos generales uno tiene que tener cuando hace esta estructura, qué tiene que tener en la cabeza, qué tiene que ir a fijarse, dónde encuentra estos elementos, y de ahí vamos a pasar, por ejemplo, a la clase 5, la clase 6 sobre acceso a mercado, contingencia, oportunidades, o la clase 6 sobre indicadores, o cómo se calcula esto, dónde encuentro la información. Toda esta información está disponible en todos lados. De hecho, yo actualmente trabajo en un proyecto en otra institución donde buscamos crear una plataforma que sintetice todo esto. No sé, por ejemplo, ustedes están buscando exportar, qué sé yo, a Europa o a China, da lo mismo el lugar, pero no saben el marco regulatorio que probablemente, y desde la experiencia creo que es una de las cosas más difíciles que hay, cumplir el marco regulatorio porque para algunos productos y servicios es muy, muy extensa. El punto es que uno no quiere ir a un lugar y encontrarse con que, me falta esto otro y me mandan a otro lugar y voy, no sé, supongamos que quieren exportar a Colombia. Y van a Colombia y quieren exportar y le dicen, pero además necesitan el permiso de la institución A. Y van a la institución A, pero necesitan el permiso de la institución B y de la B, y así pierden tiempo, pierden oportunidades de negocio, en fin, una serie de cosas. Eso existe. Eso está hoy día en un lugar, en una... Deme un segundito, por favor, que tengo aquí una pequeña compañera que me está... No, yo no puedo comer ahora, vaya para la tía. Vamos a comer mandarina. Perdone, tengo una chiquitita de 1 año 7 que la pega al papá. Eh, entonces, ¿dónde está esa información? Está hoy día en un lugar, está en una plataforma, hay que saber cómo entrar, hay que saber cómo buscar, pero ustedes ahí encuentran todo, desde cuánto arancel van a pagar, qué requerimientos van a tener, qué procesos de exportación se les exige, todo eso está. Es extenso, por cierto, hay que dedicarse el tiempo a leerlo, a buscarlo, pero está todo ahí. Están los links de la información, uno puede descargar las normas, verlas, leerlas. Entonces uno tiene cierta certeza cuando va a hacer estos procesos de internacionalización de qué le van a pedir. Siempre hay un grado de... cuando estaba en la aduana, una vez me dijeron, mira, hay tantos criterios como fiscalizadores hay. Y la aduana tiene más de 1000 fiscalizadores. Entonces, imagínense. Entonces, claro, depende un poco de cómo sí, de alguna forma la actitud que va a tener la persona cuando se levanta en la mañana en cómo va a estar en la revisión de documentos. Entonces, eso es parte de la naturaleza humana y eso no lo podemos evitar, pero está eso. Y hay un elemento que no está con, vamos a ver cadenas globales de valor, cómo se determinan, cómo se calculan. Hay también una forma hoy día estandarizada de determinar que no necesitan a veces un estudio, lo pueden hacer ustedes mismos, es bastante fácil de hacer y les voy a explicar cómo se hace. En las dos próximas clases vamos a hacer un poquito de ejercicios acá, los vamos a revisar. Y si alguno, por cierto, siempre, Antonia también sabe, creo que Antonia, corrígeme, sigo con el mismo permiso.
Si alguno tiene alguna consulta muy detallada que nos pueda tomar mucho tiempo, me habla, me escribe, nos juntamos por vía remota, no sé, 30 minutos, una hora y resolvemos el tema rápidamente. Y si por alguna razón no sé yo la información, lo bueno de tener una red de contacto amplia es que los puedo contactar con alguien que sepa y nos puede ayudar. ¿Ok? Dicho eso, vamos a comenzar rápidamente. Yo acá voy a saltarme esto, que es un poco la presentación que yo hago, las etapas de la sesión, el objetivo de aprendizaje, pero me voy a ir directo, en aras del tiempo, me voy a ir directo a la presentación propiamente tal. Voy a hacer una breve, muy pequeña introducción de algunos elementos que me parece que son fundamentales para ir avanzando en la materia y no simplemente dar por sabido todo. Eh, Comienzo. ¿Por qué son importantes estos temas? Porque cuando uno exporta, eh, uno, mi papá tenía una expresión bien coloquial que acá no sirve. Que es decía, en el camino se arregla la carga, y eso acá no sirve. En el camino no se arregla la carga porque acá es muy costoso arreglar el camino en la carga. O sea, llegar en un proceso de internacionalización, llegar a una aduana y decirte, no sé, tu producto no puede entrar, con el costo que significa eso, no es baladí hacerlo. Eh, Y les pongo el primer caso que yo tuve así de experiencia. Yo trabajaba en una consultora y llegó un señor una vez y nos dijo, miren, tengo unos neumáticos que están arreglados, usados, remanufacturados, que los puedo ingresar y vienen, son de alta gama. Y un neumático de estos autos de alta gama costaba, no sé, 1,5 millones de pesos, no recuerdo el valor ahora, y él los vendía como en 700.000 pesos. Entonces, su primer embarque ya venía en camino, 2 millones de dólares venían para acá, de estos neumáticos, etcétera. Lo habían asesorado, no sé quién. Y todo. Y lo primero que le pregunto, dije, ¿usted habló con alguien que conozca la normativa nacional? Y me dijo, no, ¿por qué? Porque los neumáticos usados, remanufacturados, reacondicionados, recauchados, lo que usted como lo llame, no tienen permiso para entrar a Chile. Entonces su embarque va a llegar a territorio nacional y no lo van a dejar entrar. O se lo van a quitar, o lo van a hacer pellet, porque ya no se queman las cosas, se hacen pellet y después, o la aduana los va a rematar para hacer pellet, pero no van a entrar, no van a ir al comercio. Pucha, ¿qué hago? Bueno, busque un lugar donde pueda redestinar o devuélvase con los neumáticos, porque no, de verdad, solo va a ser costo, va a perder. Bueno, ese tipo de cosas son las que uno tiene que saber antes de hacer estos procesos. Esas cosas no se hacen en el camino, digamos. ¿Por qué es importante hacer este tipo de cosas? Y tener este tipo de planificación, este tipo de estrategias definidas, porque cuando uno exporta, realmente lo que quiere es diversificar riesgo, eh, un poquito desviarla cuando hay estacionalidad de demanda, reducir costos, eh, pero mejorar la imagen corporativa, todos los elementos que a uno le pasan y siempre, pero desde la experiencia yo les digo, yo creo que lo que más busca uno cuando uno tiene un negocio es poder que su empresa crezca, que facture más, que tengamos más clientes, que podamos vender. Eso es lo que buscamos. O sea, difícilmente alguien va a hacer un proceso de internacionalización simplemente por ir a conocer otro mercado. Eh, Puede haber, sí, hay casos, pero en la mayoría uno busca el éxito, que le vaya bien. Eh, y para eso crea una estrategia de internacionalización. Y la estrategia de internacionalización no es otra cosa que identificar un conjunto de instrumentos, mecanismos, tácticas que me permitan presentarme en el mercado internacional con alguna ventaja competitiva distinto del resto de mis competidores. Eso es, no es más complejo que eso. ¿Por qué realizarla? Porque como yo les decía, porque es importante entender el mercado, es importante saber las condiciones del comercio del comercio internacional que voy a realizar, identificar cómo esto que yo voy a hacer se conjuga con los objetivos que yo tengo en mi empresa, o si soy individual, o si tengo un producto pequeñito. Les pongo otro caso y nosotros internacionalizamos unas empresas de eficiencia energética y en una de esas empresas tenía un producto que era bastante novedoso, pero eran dos personas, era él y su novia. Y podían producir dos de estos productos al mes. Hicimos los planes de negocio súper bien. Ellos nos habían dicho que podían producir hasta 20.
súper bien, llegamos a la ronda de negocio, un productor en Perú les dijo, yo quiero las 20 y ahí nos dijeron, pucha, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no tenemos el financiamiento para producir las 20. Pero bueno, nosotros dijimos, nosotros te pedimos información y tú nos dijiste, es que, pucha, no se pudo. Bueno, ese tipo de cosas son las que uno tiene que analizar antes, ver cuáles son mis fortalezas, si puedo realizar o no, si puedo dar eh, cabida a la demanda que pueda tener, etcétera. ¿Y cómo se hace? Usualmente en algún tipo de documento o expresión que sea ordenada, que sea precisa, que te indique el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, que te indique cómo lo vamos a medir, que te indique cómo vamos a ir dándole seguimiento, que te indique cómo vamos a reducir riesgo. Ejemplo, si yo me voy a ir a, no sé, a Perú a vender algo o a Colombia, donde los trámites administrativos internos son bien engorrosos, a veces es mejor estar con alguien, con un socio nacional. Bueno, ese tipo de cosas hay que evaluarlas. No todas las idiosincrasias son iguales. Para eso, además, no sé si ustedes lo vieron, pero hay un autor que se llama George Yip, que es considerado uno de los padres de los procesos de internacionalización de empresas, consultor de varios países, etcétera. Y él dice, bueno, en general hay cuatro o cinco elementos que uno debe considerar a la hora de internacionalizarse. Participación de mercado, ¿cómo voy a definir? A él se refiere aquí a cómo voy a seleccionar y segmentar el mercado. Básicamente eso se refiere. Él le llama participación de mercado. O sea, ¿me voy a ir al país A o me voy a ir al país B o me voy a ir al país C? ¿Cómo defino eso? Y para eso hay algunas técnicas. Luego, el producto o el servicio. ¿Cómo voy a prestar mi producto o servicio? ¿Voy a ir con el mismo producto mío? ¿Estoy dispuesto a modificarlo en función a las necesidades de donde yo voy a, del mercado destino? ¿Tengo la capacidad de modificarlo? Bueno, esas son preguntas que uno las tiene que hacer en función también de una matriz financiera que uno tiene, una matriz productiva, etcétera. La localización, eso se refiere, y esto creo que Alejandro quizás se lo pasó, a él se refiere cuando habla de localización de actividades, cómo yo voy a enviar mi producto. O sea, lo voy a enviar con una exportación directa, yo lo voy a mantener el control, sin sesión de control completo, voy a tener un joint venture, voy a tener coproducción en el destino, voy a simplemente tratar de generar una franquicia, una licencia, voy a tener una subsidiaria propia, yo me voy a instalar con una oficina, con un agente, con una mini empresa, lo que sea, guardando las proporciones de la magnitud, en el lugar de destino, voy a tener a alguien que me está vendiendo allá. Bueno, eso también tiene implicancias porque ahí uno puede tener, por ejemplo, conformarse como establecimiento permanente, evitar doble tributación, si es que hay doble tributación con el país. Bueno, pues, además ustedes sabrán que la doble, uno suele decir, eh, para eso necesito un acuerdo de doble tributación y eso no es correcto porque la ley en Chile permite evitar la doble tributación incluso sin tener acuerdo de doble tributación. Hay cuatro mecanismos definidos en el Servicio de Impuestos Internos. Después dice el marketing. ¿Cómo va a ser el marketing? ¿Vas a simplemente presentarte con tu marca o vas a generar algún tipo de identidad de esa marca? Y para eso hay cuatro niveles de posicionamiento. Marca país, marca sector. O sea, cuando uno dice, por ejemplo, Pro Chile, un producto que siempre, Always Surprising o un producto de Chile, uno lo que está haciendo ahí se está de alguna forma colgando de una marca superior que me permite aprovechar la imagen, las ventajas que tiene esa marca para incorporarla en mi producto. Buen día. Hola. Entonces ahí hay distintos niveles de posicionamiento que se llama de cómo voy a presentar o voy a proyectar mi marca. Hay distintas formas y eso uno tiene que estudiarla. No sé, nosotros la hemos presentado como, por ejemplo, actividades desde Chile realizadas por mujeres. Y ese ha sido el eslogan que hemos planteado. Entonces, por eso cada caso hay que ir viéndolo, pero hay algunas cuatro o cinco técnicas generales. Y después, ¿cuál va a ser mi medida competitiva? O sea, ¿qué voy a hacer yo distinto del resto? Lo clásico, el postventa, el precio, etcétera. Sí, están bien todas esas, pero hay otras formas de diferenciarse. El modelo de negocio también es una forma distinta de tener una ventaja comparativa.
Por ejemplo, en algún momento escuchamos algunas empresas de eficiencia, o una, no sé si son todas, pero algunas de eficiencia energética, que lo que hacía era que colocaban paneles solares, recuerdo, y ellos colocaban los paneles solares, pero no cobraban por el colocar los paneles solares, sino cobraban un fee por el servicio de mantenimiento, sondeo, reparación, por un periodo X de año, y a contar de ese periodo de X quedaba para el cliente todo, las instalaciones, pero ellos aseguraban un contrato de 10 o 15 años y prometían, me acuerdo, un ahorro de energía de 40-30% y ellos se quedaban con la mitad de ese ahorro. Era un modelo de negocio bastante interesante, bastante cautivador para quien para el cliente, etcétera. Entonces, también hay otras medidas de ventaja competitiva que uno tiene que cuidar. También hay factores internos, como cuáles, la estructura de la organización, la cultura, el proceso, las personas. Probablemente aquí una de las cosas más importantes es si yo cuento con las personas calificadas o si las personas que están tienen la calificación y los conocimientos para desarrollar determinadas cosas. Uno de los conocimientos, por ejemplo, clásicos que cuesta tener es conocer el proceso exportador. No es tan fácil. Por lo menos Chile tiene algunas herramientas que permiten saltar o evitar, digamos, algunos problemas, como es tener un agente de aduana. Ustedes sabrán que desde determinado monto, que son entre 2.000 o 3.000 dólares hacia arriba, es obligatorio hacer las operaciones de exportación o de importación con agentes de aduana. Perdón, voy a aprovechar de corregir al tiro mi vocabulario. Las operaciones de entrada o salida de mercancías. Ese es el nombre correcto. La exportación y la importación es un tipo de entrada. Por ejemplo, ustedes cuando van a mandar una muestra, eso no es una exportación. O cuando van a traer algo de manera temporal a Chile, a una exposición, por ejemplo, no sé, la feria del automóvil y viene un auto por 2 meses que se va a exponer, ese auto no entra como una importación. Eso entra con una entrada temporal. Por tanto, no pagan los mismos tributos, no tienen las mismas condiciones, etcétera, porque se entiende que no va a entrar al comercio. La Expo y la Impo entra al comercio circulante del país. Hay 8 tipos de destinaciones de entrada y hay 3, 4 o 5 tipos de destinaciones de salida de las mercancías. Una Expo y una es Impo, pero hay otras. Entonces, para, para conocer eso. Eso es importante cuando uno está mandando muestras, por ejemplo. Eh, el mercado destino así no paga todo lo que tiene que pagar y evita algunos pagos de impuestos, etcétera. Y además, este autor dice, hay 3 tipos de elementos que impulsan o que te llevan a decidir si tú vas a internacionalizarte o no. Primero, los impulsores de mercado, que básicamente cómo es la conducta de los clientes y el canal de distribución. Después los de costo, que son los propios, si los costos permiten realizar eso. Y ahí otro elemento que no está, pero les puedo dejar material después, es cómo determino el precio del producto. El precio del producto no es, cuando uno exporta, no es simplemente lo que me costó producirlo. Lo que me costó producirlo, más los costos de transporte, más los costos de pagarle a la gente de aduana, más los costos de si tengo que pagar impuestos en aduana, más los costos de documentación propiamente tal. ¿Quién los paga? Dependiendo del contrato y el Incoterms que definieron. En fin, hay otras variables que hacen que el precio sea muy distinto. ¿Y por qué esto es importante? Porque ya si el precio es distinto al de producción que ustedes van a tener versus el precio que le lleva al consumidor final, por tanto el nivel de elasticidad que tiene el consumidor, o sea, esa preferencia a consumir su producto es distinta. O sea, si iba a pagar 100 y resulta que ahora tiene que pagar 130, bueno, probablemente va a llegar a menos consumidores que los que tenía proyectado, ¿cierto? Esas cosas hay que saber. Los impulsores gubernamentales, que dice relación con cuáles son las leyes que dictan los gobiernos. Básicamente esto lo vamos a ver en 2 sesiones más cuando veamos riesgo político y riesgo nacional, o sea, estudiar cómo se mueve regulatoriamente un país para efectos de una exportación. Hay países que varían constantemente y generan lo que se llaman eh, trabas pararancelarias, que no tienen que ver con los aranceles, sino con otras cosas, pero eso hay que verlo, uno lo puede saber, y otros países que son mucho más estables. Chile es un país bastante estable. Y después los impulsores competitivos, que básicamente qué actos de competencia se dan allá de manera en el mercado destino que me pueden afectar mi participación en ese mercado.
Y después hay algunos elementos que son como las dificultades de puesta en marcha, si hay financiamiento, si hay producción, si hay diversificación, si hay crecimiento. Probablemente financiamiento es uno de los más difíciles y para eso también lo voy a dejar colgado en el Drive. Tengo una PPT donde indica, bueno, puede estar un poquito desactualizada porque es del año pasado, pero indica más o menos qué concursos en general hay en Chile, las fechas, donde que dicen relación con internacionalización, con desarrollo de estos planes de negocio, etcétera, qué instituciones los hacen o con qué instituciones pueden ir a participar en estos concursos y asignarse determinado fondo. Entre ellos está, por ejemplo, ProChile también. Eh, Después de todo esto, después de haber estudiado todo esto, que yo le dije anteriormente, uno recién define si mi oferta es exportable o no. ¿Puedo cumplir todo lo que esto? ¿Puedo competir? ¿Comparto o puedo generar esta expansión? ¿Puedo dar cumplimiento a los requerimientos de los clientes? ¿Puedo pagar lo que significa? ¿Tengo las espaldas financieras para sostenerme un tiempo? ¿Conozco bien el proceso exportador? Recién acá. Yo digo, hey, sí, efectivamente mi producto es exportable. Eh, Rápidamente, nos quedan tres lamitas para resumir esto. Rápidamente, las modos de entrada, se los comenté recién: exportaciones, licencias, franquicia, empresa de riesgo compartido en joint venture y la subsidiaria propia, cada uno con sus características distintas, con sus beneficios, con sus costos, etcétera. En el caso de los servicios, los modos de entrada son distintos. Esto que está acá es para bienes, esto que está acá es para servicios. Los modos de prestación de los servicios, por eso se llaman modos de cómo presto los servicios son distintos. La definición de un servicio, se llaman servicios de exportación. Los servicios de exportación no están definidos en ninguna parte. En la ley, por ejemplo, en Chile lo que está definido es servicio, pero no exportación de servicio. En el marco de la OMC tampoco hay una definición, pero sí en el marco de la OMC lo que han llegado a definir es las cuatro formas de prestar esos servicios. Por eso le llaman modos, viene de modalidades de prestación. Y básicamente son cuatro. El modo de comercio transfronterizo, o sea que el servicio se desplaza al lugar de el cliente. Yo, profesor Rodolfo, hago una clase en Ecuador, lo que es cierto, hago clases en Ecuador. Hago clases allá y el servicio lo presto desde acá, pero se consume allá. Consumo en el extranjero, donde de- el cliente se desplaza físicamente al país prestador del consumo. Ejemplo, turismo. No sé, yo soy no sé, alguien viene acá a ver, qué sé yo, Torres del Paine. Eso es un servicio, porque el que se presta es un servicio turístico, ¿cierto? Pero vienen clientes extranjeros a Chile a tomar ese servicio turístico. Después esta presencia comercial que es muy parecida a esto que vimos acá, que se llama subsidiaria propia. Estas son en el lugar de destino. Y la subsidiaria propia no es otra cosa que establecerse con una presencia física en el lugar del cliente. Nuevamente, el profesor Rodolfo va a hacer clases en Perú y me doy cuenta que hay un mercado atractivo en Perú y yo me instalo con una oficina de, no sé, asesorías educacionales en Perú, perdón, en Ecuador. Me instalo físicamente allá. La pregunta es entonces si yo me voy a instalar con una subsidiaria de mi empresa acá o va a ser una empresa completamente distinta en Ecuador, y eso tiene que ver con si las utilidades van a pagar o no ambos impuestos o se hace un procedimiento de de evitar la doble tributación. Y por último está el movimiento físico de personas en que yo, por ejemplo, nuevamente, profesor Rodolfo, viajo a Ecuador y doy la clase presencial allá. Entonces yo viajo a prestar un conocimiento, pero me devuelvo con las rentas hacia Chile, en teoría. Entonces eso es un movimiento físico del proveedor. Esas son las cuatro modalidades y estas cuatro modalidades tienen un tratamiento particular y tienen un tratamiento en el Servicio de Impuesto Interno y tienen un tratamiento en el Servicio Nacional de Aduana. Eh, bueno, esto lo voy a explicar después. Les dejo una tablita acá, solo para terminar con esta introducción, sobre los tipos de productos, los tipos de estrategias. Vamos a ir viéndolas en todo caso a lo largo de esto. Y acá les dejo también algo que vamos a ver en un par de clases más, que es esta información que yo les dije recién, ¿dónde la obtengo? ¿Dónde está?
Bueno, hay una institución que el ITC, el International Trade Center, y tiene una herramienta que se llama TradeMap, y bueno, tiene varias herramientas. Y en esas herramientas uno puede identificar datos de expo, impo, regulación, origen, aduana, competidores, precios internacionales que se están pagando, etcétera. Y ahí uno puede automáticamente ver competitividad y una serie de elementos. Vamos entonces, dicho eso, entendido esa primera resumen general, voy directo ahora con el diseño de la estrategia. Pregunta, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda sobre este primer brief que hicimos rápido? Ah, perdonen, no veo, tengo que levantar para que se me abra el chat. Pero no hay nada, pues, Ah, solo ya, que no está todo claro. ya. Entonces, dijimos recién que una estrategia era un conjunto de instrumentos, mecanismos, tácticas, etcétera. A todo esto yo le estoy dejando esta PPT que es bastante completa, de hecho tiene 105 láminas, no voy a ver las 105 láminas en aras del tiempo, voy a ver muchas de las láminas, y probablemente en algunas me quede con la lámina principal, pero el detalle de las láminas ustedes después lo podrán ver y lo podrán revisar. Entonces, dijimos que teníamos que desarrollar una estrategia. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué realizamos? ¿Cuál es el beneficio de esto? Y el beneficio nos ayuda a entender bien el mercado destino, nos ayuda a entender bien nuestras oportunidades, debilidades, amenazas, nos explica de manera ordenada, precisa, el cómo, el cuándo, etcétera, y nos permite desarrollar un procedimiento claro, transparente sobre el procedimiento que vamos a realizar. ¿Qué pregunta responde esta estrategia? ¿En qué país y cómo nos deberíamos focalizar? ¿Qué producto tenemos? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Qué modificaciones deberíamos hacer si el mercado lo pide? ¿Hay que desarrollar un nuevo producto para ese mercado? ¿Cuál es el perfil del cliente? ¿Cuáles son los canales de comercialización? ¿Cómo lo voy a distribuir? ¿Qué problemas especiales podemos encontrar allá? ¿Cuál es el precio más adecuado? ¿Qué pasos operativos específicos debemos tener en cuenta? ¿Cuál es el plazo de ejecución de lo planificado? ¿Qué personal tenemos? ¿Qué recursos financieros y de conocimiento tenemos? ¿Cuál es el costo de tiempo de esto? ¿Cuáles son los resultados financieros que podemos determinar? Y aquí quizás los que vengan más del mundo de las finanzas podrán compartir conmigo, pero cómo va a ser el cálculo del ROI, por ejemplo, el retorno sobre la inversión, cuánto esperamos. No lo vamos a ver ahora, pero ustedes lo pueden encontrar en los documentos que les voy a dejar como material complementario. Nosotros calculamos incluso unas proyecciones de flujo de caja o de venta, etcétera, para determinar si va a ser rentable o no el proyecto. Todas estas cosas hay que hacerlas. Finalmente uno está invirtiendo dinero en estas cosas. Eh, los modelos. Hay distintos modelos para desarrollar esto. Hay muchos modelos en función a investigadores o doctrinarios hay en la materia. Hay un modelo que se llama el de 7 etapas, que me dice primero análisis situación, después definición de la estrategia, después de las tácticas, etcétera. Siempre calendarización. Yo siempre establezco que me parece fundamental establecer una calendarización, un presupuesto y un sistema de control. Un sistema de cómo voy a medir que yo estoy realmente avanzando. Y para eso hay que generar, creo yo, algunos indicadores muy simples. Estoy cerrando, estoy teniendo rondas de negocio, con cuánta gente me junté, cuánto estoy, por ejemplo, supongamos que una relación directa entre dos indicadores, número de rondas de negocio y negocios cerrados. Yo puedo tener 20 rondas de negocio y cerrar un negocio. Primero tengo que ver la magnitud del negocio que cerré, pero por otro lado, solo la relación numérica entre los dos me indica que podría haber alguna deficiencia en el speech que yo estoy dando para vender mi producto. Y quizás el problema no es el producto. Bueno, eso hay que ir a verlo. ¿Dónde está esa? La idea es que no haya una brecha tan grande entre esos dos indicadores. Hay otro modelo que es el de 10 etapas, que también detalla un poco más en la competencia, la estrategia, la fidelización con el cliente.
Hay un autor que lo pueden seguir que se llama Joaquín Amat, que es un español, que él tiene una página donde establece procesos de internacionalización y tiene videos y podcasts y va contando cosas, y etcétera. Es bastante entretenido, bastante bueno y bastante hartos tips, pero él dice, bueno, hay que separar un análisis de la empresa y del negocio, después un análisis de este proyecto internacional y después un plan financiero. Todos tienen su metodología, si se dan cuenta al final del día, todos tienen ciertos patrones comunes. Está, bueno, acá otro elemento, otra forma también de presentarlo. En fin, hay distintos modelos, no nos quedemos pegados en eso, hay distintos modelos y uno puede encontrar distintas formas. Lo importante es que cuando uno analiza todos estos al final, uno se da cuenta que hay elementos esenciales que tienen todos. ¿Cuáles son esos elementos? Un segundo. ¿Cuáles son esos elementos? Datos generales de la industria, identificar las oportunidades reales, hacer investigación de mercado, hacer análisis de industria, analizar bien los competidores, identificar los atributos de mi producto, generar una estrategia de marketing relativamente coherente y consistente, con definiendo bien cuál va a ser la posición o la estrategia de posicionamiento, definir con qué modelos voy a negocio entrar, establecer una carta GAN y para mí, una deformación profesional yo estudié en realidad economía y después estudié derecho, estudié las dos carreras. Entonces, comprendí que el relacionamiento legal con los temas es fundamental. Entonces, economía y derecho son primos hermanos. La economía me estudia el comportamiento de las personas y el derecho me dicta cómo se deben comportar, define cómo se deben comportar las personas naturales y jurídicas. Entonces, siempre tener una revisión legal para la constitución de este plan, identificando correctamente la normativa a cumplir tanto en la salida. Los productos y los servicios tienen normativa de salida y tienen normativa de llegada al mercado destino. No es simplemente donde voy a llegar allá y qué regulación voy a cumplir. ¿Ok? Entonces, y por último, la conformación, si yo defino que si yo voy con varios otros y defino que lo mejor quizás es tener una red asociativa o un contrato asociativo entre todos y presentarnos como una industria nueva, con un valor nuevo, con una imagen nueva también. Eso, pero todo eso, si yo voy a hacer un joint venture, ¿qué voy a hacer en ese contrato de joint venture? ¿Qué cláusulas importantes voy a establecer? Por ejemplo, a mí me ha tocado ver contratos de joint venture que no tienen una cláusula de salida, que no tienen cláusula de salida. O sea, ¿te imaginan eso? Tomar un negocio con alguien en el extranjero y no poder terminarlo nunca. O sea, cláusulas de salida, cláusulas de solución de controversia. ¿Qué pasa si alguno de los dos socios en esta aventura de ir afuera incumple? ¿Cómo yo hago que mi socio cumpla? Bueno, mecanismos de solución, esas cosas que son súper jurídicas y prácticas a la vez, deben estar contenidas. En lo particular, a mí me gusta un modelo que ocupa George Gibb, que es para mí el más simple y que define entonces las etapas en este proceso de internacionalización. Y él dice, hay 5 etapas claras. Definir el perfil de la empresa, lo que él llama la vista general del marketing, el panorama financiero, estudiar el comercio internacional y otros elementos que considera. ¿Qué es lo que hay entonces en esto que uno debería, en estas etapas uno debería ir identificando? Debería identificar primero la descripción del negocio, muy clarito cómo se detalla mi modelo de negocio, cuál es mi objetivo de corto, mediano, largo plazo y hacer un FODA correcto. Un FODA, el otro día yo estaba con unos alumnos de la universidad que presentaban su tesis y me entregan el FODA y el FODA era como fortaleza, una lista, oportunidades, una lista. Eso, la verdad, es como muy simple de presentar, pero está relativamente equivocado. El FODA es un cuadro que me identifica 2 entradas, de doble entrada, de hecho se llama, que me identifica, por ejemplo, si yo tengo una fortaleza, pero tengo una amenaza. Si yo voy a un país y tengo fortalezas en mi producto, pero la amenaza es que hay muchos competidores, o la amenaza es que el comercio, por ejemplo, es de venta digital y yo estoy acostumbrado a venta física, ahí lo que surge es una estrategia. ¿Qué hago yo? ¿Cómo soluciono eso? Eh, y para eso se necesita hacer un FODA correcto.
Luego está una descripción correcta del producto o servicio. ¿Cómo voy a presentar mi producto? ¿Qué producto o servicio voy a entregar? ¿Lo voy a ofrecer? ¿A qué cliente se lo voy a ofrecer? ¿En cuánto se lo voy a ofrecer? ¿Cómo se lo voy a entregar? ¿Lo voy a modificar o no lo voy a modificar? Etcétera. Por ejemplo, déjenme compartir con ustedes esto que es una experiencia que, una de las cosas, primeras cosas que me sorprendió. En una de las rondas de negocio de estos productos de eficiencia energética que fuimos a presentar, eh, lo clásico es que a uno le dicen el precio, etcétera. Lo primero que preguntaban los clientes extranjeros era ¿a quién le has vendido tu producto? Lo primero. O sea, básicamente cuando uno te dice quién es tu cliente estrella, eso es lo que estás buscando. Que cuando llegues a presentarte, tengas un cliente que tú puedes decir, yo he trabajado con X, que sea una suerte de referente. Lo segundo que le preguntaron fue, está bueno tu producto, pero creo que en mi caso necesita algunas modificaciones para que funcione. ¿Puedes modificarlo o no puedes modificarlo? Segunda pregunta, hasta aquí no me ha hablado nada del precio. Ahí recién era, ¿y cuál es el costo de hacerlo? De la modificación, digamos. ¿Tiene un costo más alto? ¿Tiene un costo más bajo? Y recién después, como en tercera o cuarta posición, venía, bueno, ¿cuánto me costaría que tú me prestes este servicio? Si se dan cuenta, entonces, determinar bien el producto que tengo y si puedo, o servicio, y si puedo o no modificarlo, adaptarlo, es fundamental para efectos de obtener estos negocios. Luego está definir la localización y la descripción de la propiedad intelectual. A veces lo pasan bien superficialmente, pero si yo tengo un producto innovador con un modelo de negocio innovador y yo me voy a ir a un mercado donde no conozco, por ejemplo, la regulación en materia de propiedad intelectual y por tanto de poder proteger, por ejemplo, ese modelo de negocio o ese producto o esa fórmula o lo que yo estoy vendiendo, es un poco arriesgado. Esas cosas, dice, hay que tenerlas muy claras. Después, la estructura legal para constituirse allá, si es que vas a vender, cómo vas a vender. Esta estructura legal refiere también a el procedimiento de inserción en el mercado internacional. Les pongo otro ejemplo claro. Cuando, por ejemplo, en Chile tenemos el etiquetado de alimentos. El etiquetado de alimentos es una norma legal. Entonces, hay muchos países que están incorporándola. Cuando se nace la norma de etiquetado de alimentos hace varios años atrás, yo estaba en aduana y una de las cosas que pasó es que llegaron muchos productos acá a Chile sin que hayan revisado que había surgido esta norma de etiquetado de alimentos y venían sin los sellos. Yo no sé si recuerdan, pero al principio muchos de los productos venían con una suerte de sellos pegados encima. No es como hoy que es parte y propia del envoltorio, sino que venían como pegados. ¿Saben por qué se debió eso? Porque llegaron tantos productos que venían sin sus sellos que se les permitió ir a las bodegas, a los espacios de almacenaje de aduana y que llegaran personas autorizadas por las propias empresas y pudieran poner esos sellos encima, porque si no íbamos a tener muchos productos, primero, que no podían entrar, segundo, deteriorados, etcétera. Ese tipo de cosas que son más bien de estructura legal y elementos regulatorios hay que conocerlo. Y tercero, eh, definir claro, cuando son más pequeños, generalmente el propio dueño, los participantes están involucrados, pero ¿quién va a estar involucrado en este negocio? ¿Quién le va a dar seguimiento a este negocio? ¿Cuáles son los salarios que se van a proyectar? Porque eso influye directamente en los costos, etcétera. Después él dice, ahí recién que yo conozco mi empresa, el primer paso que yo tengo que hacer en este proceso es conocerme a mí. Después hago el análisis de mercado. Y en ese análisis de mercado estudio el destino, estudio la competencia, estudio las tendencias de mercado. Me preguntarán, ¿cómo se hace eso? Bueno, hay distintas formas, metodologías, herramientas, encuestas, focus group. Hoy día es muy fácil hacer una encuesta. Eh, Luego la estrategia de marketing. ¿Cómo van a informar a los clientes de su negocio? Eh, ¿Cómo va a explicar su producto en breve? ¿Cómo va a planear venderlo? ¿Cómo lo va a distribuir? ¿Qué necesidades pretende resolver? ¿Sobre qué marca? ¿Cuál va a ser la estrategia de posicionamiento de la marca? ¿Cuál va a ser la estrategia de publicidad? ¿Tiene preparado si va a ir a rondas de negocio o va a ir a ferias? Y ahí surge
En esta etapa, definir bien un plan comercial. Una de las etapas es defina bien un plan comercial. Ejemplo, me voy a ir a Alemania y en Alemania voy a participar en la feria de, no sé, la cerveza de enero y en la de cerveza de otra región que se da en abril. Y así sucede. Ese plan tiene que estar muy, muy bien definido. Y después la implementación, por cierto. Eh, ¿Cuáles son, por último, el panorama financiero? O sea, tercero, el panorama financiero. ¿Cuáles son los costos asociados a este proyecto? Tercera etapa que yo debería desarrollar. ¿Cuál es el presupuesto actual? ¿Cuál es el presupuesto proyectado? ¿Cómo? Y aquí el mismo ejemplo que les di recién, que no estaba bien resuelto eso. ¿Cómo voy a proyectar mis flujos de caja? ¿Cuál va a ser el capital de trabajo que voy a tener para este producto? En fin, esa proyección de flujo de caja, por ejemplo, tiene que estar muy clara. Nosotros usualmente la proyectamos a 3 años, más o menos, que estimamos que es el periodo más o menos que uno va a estar allá y como de prueba y se inserta en el mercado. Eh, ¿Cuáles son las ventas estimadas? ¿Cómo estima esas ventas? ¿Cómo las es bastante fácil decir, yo espero vender, no sé, 50 millones de pesos, 100 millones de pesos, 1.000 millones de pesos. Pero el esperar acá no funciona mucho, sino que uno tiene que ir a estimar correctamente cómo van a ser esas ventas. Y hay muchas formas de estimación. Eh, Después, conocer el comercio internacional. Hay un elemento, por ejemplo, que uno no lo ocupa, que es muy fácil. Si uno va a ver exportaciones e importaciones, uno automáticamente puede tener una figura, una visión más o menos correcta de cómo se mueve la demanda. Hay un elemento que falta acá siempre, que a veces está también, que en algunas plataformas está, que son los niveles de producción. Pero si yo, por ejemplo, voy a ver si yo simplemente cruzo, si yo estoy vendiendo, no sé, fideos y voy a ver a un país X que tiene muy poca exportación de fideos y tiene mucha importación de fideos, significa que ese país tiene demanda de fideos. Puede darse también que tenga mucha exportación e importación también alta. Sí, también se puede dar como, por ejemplo, en el caso chileno de la uva. Mucha de la uva sale como producto de exportación y nosotros traemos uva de afuera. Ocurre, sí, pero al final del día igual te da una estimación más o menos de importación. Ahora la pregunta es, bueno, pero eso es muy genérico, y por cierto que es genérico. ¿Cómo lo cruzo? Me voy, lo que vamos a ver, a contar de el lunes. Me voy a la otra plataforma, a la de TradeMap, identifico, porque hoy día no se puede. Antigua, hasta al 2010, ¿cuánto fue? 2016, la ley de datos personales. Antiguamente la aduana uno podía descargar las importaciones por empresa. Uno te daba todos los RUT de las empresas y tú sabías cuánto y por tanto podías saber quién eran los competidores y qué posicionamiento de mercado más o menos tenían los competidores. Eso lo podías saber. Pero hoy día no se puede. Hoy día solo tienes un monto del producto, o sea, no sé, Chile importó arroz. Sabemos que se importó tanto arroz. ¿Qué lo importó? ¿Cuánto importó cada uno? Hoy día no se sabe. Son muy parecidos en todos los países. Pero hay otra página que se llama TradeMap, que en TradeMap sí puedo identificar quiénes son, de dónde vienen y a qué precio promedio. Es el precio promedio. Toma todos y el precio promedio por país. De un país pueden venir cuatro competidores. Toma el precio promedio, pero básicamente te da una idea. Entonces uno cruza las fuentes de datos y le va entregando una visión de cómo está dándose el comercio internacional en ese lugar de destino. Entonces uno automáticamente puede proyectar la demanda, puede proyectar precio, puede ir viendo el historial, cómo han variado los precios, puede ir viendo el historial, por ejemplo, de participación de mercado de algunos competidores, cosas que usualmente uno no sabe que las puede hacer. Veamos entonces, según George Chip, los factores a considerar. ¿Qué factores, dice él, son esenciales para considerar? Primero, el impulsor de mercado. Necesidades de los clientes, cuáles son sus estilos de vida, cuáles son sus gustos. Primera etapa, de los que yo les dije recién, toda esta etapa, primera dice, a ver, recopilemos la información que tenemos. Ya sabemos cómo es nuestra empresa, que es probablemente uno de los elementos más rápidos que podemos hacer, pero hay otros elementos. Vamos a estos impulsores clave. Estudia
los estilos de vida, los gustos, las variedades de productos que se están dando allá, qué otros productos estandarizados hay productos sustitutos, hay mayor o menor competencia. Eso es lo que tienes que ir a averiguar. Luego, ve cómo son tus clientes. ¿Qué clientes son? ¿Qué clientes son? ¿Son clientes globales o son clientes nacionales? Básicamente son clientes que incluso podrían comprarte desde acá o son clientes que compran en el lugar de destino. Un ejemplo muy claro. Yo, Rodolfo, por ejemplo, soy un cliente multiglobal, multinacional. Que yo quiero comprar algún computador y yo lo busco aquí, lo busco afuera, busco cuánto me costaría importarlo. Yo compro en distintos lados, pero hay otras cosas que no las traigo desde afuera. Como que, no sé, mis lentes, por ejemplo, yo no me gusta comprar lentes afuera. Hay tiendas acá y me gustan el mercado nacional y me gustan los lentes nacionales, etcétera. Entonces, ¿cómo está comprando el cliente que yo le voy a vender? ¿Y por qué canales, por cierto? Le fue- Tiene canal online, tiene canal presencia física, tiene... Ese es importante también conocer. Otro impulsor de mercado, el marketing. Eh, la marca necesita adaptación, la marca no necesita adaptación, qué barreras de entrada hay en materia de marketing, cuáles son los requerimientos en términos de marketing, cuáles son los requerimientos, por ejemplo, si mi producto va a ser un producto que va empaquetado y por tanto el empaquetamiento vende algo, el empaquetamiento es parte del marketing, ¿cómo lo voy a proyectar? Cuestión importante acá, ojo, cuestión ya aduanera. Si ustedes, por ejemplo, los requerimientos del producto en el mercado destino en materia aduanera son sobre el producto, no son sobre los envoltorios. Les doy un ejemplo. Se exige, ustedes van a vender al mercado europeo y van a querer tener una preferencia arancelaria y van a vender barritas de cereales en envoltorio. Si por alguna razón el mercado destino les dice, se considera que quieren estudiar su producto porque tienen alguna duda de la procedencia, de la composición, del valor que ustedes están definiendo en su factura de venta, el valor que se va a considerar no es el valor con el empaquetado, no es el valor con las cajas, no es el valor con el container, es el producto, lo que se estudia es la naturaleza propia del producto. ¿Por qué se hace eso? Porque es muy fácil entonces inflar el precio a través de darle mayor valor al envasado o al empaquetado. Y hay un ojo importante ahí en los fiscalizadores aduaneros. Por tanto, eh, si ustedes, por ejemplo, parte importante de su producto es un empaquetado, hay que tener claridad que puede generar algún ruido. Te miran, pero bueno, pero eso no es tan importante, depende del producto. Hay productos, por ejemplo, que el empaquetado es importante. El empaquetado vende y genera un valor importante dentro del producto. Impulsores de costo. Se pueden dar economías de escala, ¿qué riesgos hay en materia de mercado, en materia económica en términos generales? Estudien el tipo de cambio, estudien la inflación, estudien el crecimiento, estudien la población, estudien el PIB per cápita, estudien el tipo de cambio, cómo está variando. Quizá esta es una discusión quizá un poco más avanzada, pero si son una empresa más o menos grande, cómo se van a cubrir para efectos del tipo de cambio. Yo imagino que los que son, si hay alguien acá, empresas más grandes, trabajará con algún tipo de banco y tendrán algún instrumentos de cobertura de riesgo, pero eso también hay que ir a identificarlo. Quizás un poquito más específico, pero es importante también conocerlo, identificarlo, cómo va a ser la logística. Oye, qué importante esto, cómo va a ser la logística, porque la logística tiene un efecto directo sobre el precio, sobre el valor de venta. ¿Cuál es el costo de transporte? ¿Cuál es el costo de seguridad? ¿Cuál es el costo de almacenamiento? ¿Cuál es el costo de cuidado y conservación? Eh, en fin, si ustedes se van a instalar con una subsidiaria allá, eh, ¿tienen proveedores de los insumos que ustedes requieren al mismo valor? O sea, no sé si al mismo valor, pero a la misma calidad, a la misma posibilidad de suministro.
que no haya un corte de stock, por ejemplo, y no puedan tener un suministro determinado para producir el producto, en fin. Eh, Costos gubernamentales, cómo es la política comercial, cómo son las barreras de entrada, cómo son las barreras arancelarias, cómo son las barreras no arancelarias, qué requerimientos se necesitan. Etapa 3, identificar las restricciones de propiedad intelectual, los requisitos de transferencia tecnológica, la participación, perdón, el comercio de divisas, si está regulado, cómo está regulado, eh, las normas técnicas que se le piden a los productos, el grado de estandarización que se pueden, la composición de los productos. No todos los productos se exigen lo mismo. Por ejemplo, el contenido de azúcar no es igual el que exige Chile con el que exige otro país. Por tanto, un producto que en Chile podría estar cumpliendo la norma, podría no estar cumpliéndola en otro lado. ¿Se conoce eso? ¿No se conoce? Vuelvo a repetir, cosas que no se hacen. Aquí arreglar el camino en la carga no funciona. ¿Cómo yo voy a sacarle el contenido de azúcar a un producto que estoy mandando, por ejemplo, a la Unión Europea y no puedo entrar? ¿Cómo? No hay forma, digamos. Bueno, lo que yo le decía, los impulsores, las exigencias. Acá, por ejemplo, los etiquetados. eh, Hay competidores oficiales, hay competidores gubernamentales. eh, ¿Cuál es la situación gubernamental en materia, por ejemplo, de crear bloques comerciales? Y por último, los competitivos, Expo, Impo, eso ya les dije recién, dónde está, cómo se calcula oferta y demanda. Luego están lo que se llaman las palancas, y esas son las que yo les decía recién. Voy a avanzar, nos quedan como 20 o 30 minutos, para que sea más o menos rápido. La participación de mercado. En términos bien genéricos, ahí está el detalle del cálculo, está antes, pero básicamente él dice, hay dos formas de determinar a qué país yo decido, bueno, perdón, vamos en otra etapa más, que es una etapa de definición de las palancas. ¿Cómo yo defino, cómo yo defino qué país voy a ir? Y estas dos técnicas las ocupan todas las incubadoras de negocios internacionales, las aceleradoras, todos ocupan la misma técnica. Hay dos formas, la eliminación gradual o la indexación, se llama indexación y ranking o indexación o ranking. La eliminación gradual es bastante simple. ¿Sí? Básicamente lo que hace es que coloca la lista de países prioritarios y sobre ella identifica una serie de variables, se me fue, una serie de variables que me permiten estudiar de manera genérica. El investigador es el que discrimina. Lo importante, más allá de las variables, es la metodología que defina por qué elegí uno u otro. Por ejemplo, en este caso, esta es verdad, este es un trabajo que hicimos. Nosotros queríamos ir a países latinoamericanos por el acercamiento del idioma, etc. ¿Qué estudiamos? La población, el PIB, el crecimiento del PIB, la inflación, la importación de productos de bienes y servicios. Lo que yo les decía recién, cómo estaba creciendo. Y sobre esta base yo voy discriminando. Por ejemplo, Bolivia, una inflación del menos 3%, considero que no. Panamá, una inflación, perdón, o Colombia, una inflación, Perú, una inflación del 2,9, casi 3%. Por tanto, decidimos, fuera de estudiar todas las cosas, que Colombia, por ejemplo, era el primero. Una decisión particular. Luego de eso, pero tienes que poner varios y tienes que poner las variables. Luego de eso, ay, me está fallando el mouse. Luego de eso, aquí sí uno hace un análisis propio, detallado, en función al producto que yo voy quiero internacionalizar, indicadores muy particulares y específicos sobre ese área de comercialización. Este caso es, por ejemplo, de empresas de arquitectura, servicios de arquitectura. ¿Qué fuimos a estudiar nosotros? Uno, si había convenio de doble tributación con los países que estábamos estudiando. Dos, cuál era el ranking, el de hacer negocio, el doing business del Banco Mundial. ¿Cuál era el nivel de corrupción? ¿Cuál era el nivel de manejo de permiso? ¿Cuál era el cumplimiento de contrato? ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la industria de la construcción? ¿Cuál es el nivel de competitividad de la industria de la construcción? ¿Cuál era el nivel de competitividad de la infraestructura?
montos necesarios para impulsar un proyecto de infraestructura en mínimos. En fin, una serie de variables que son propias del sector o del área o del sector, me refiero al sector económico en el producto o servicio que están exportando, y sobre esos indicadores ahí yo discrimino. Por ejemplo, para nosotros es súper importante la doble tributación, súper importante, porque nadie quiere estar pagando dos veces, eso encarece el precio del producto. Entonces, automáticamente de esta lista que está acá, nosotros eliminamos a Panamá, eliminamos a Costa Rica, eliminamos a República Dominicana, eliminamos a Bolivia. Si se dan cuenta, solo con ese primer criterio, yo discrimino, no sé, casi la mitad de los países, me van quedando mucho menos. Y después empiezo a ver, y empiezo, el investigador es quien discrimina sobre la base, una base metodológica. Luego tenemos el diseño del producto. Uy, se corrió esto. Luego tenemos el diseño del producto. Y acá, nuevamente, voy a tratar de ir resumiendo esto. Lo que se hace es básicamente cuando uno va en este proceso de internacionalización, en esta etapa, en este diseño, en esta etapa del diseño, uno tiene que tener claridad. El profesor Joaquín Amat, que es este español que yo les comentaba, él dice, o a esto le llama el dilema global local. Y en términos muy simples, yo mi producto lo voy a mantener igual como yo lo hago, o sea, que lo voy a vender globalmente el mismo producto, o estoy dispuesto a hacer modificaciones según la necesidad local donde yo lo voy a exportar. Producto general, producto modificado. ¿Dónde estoy? Producto general tiene beneficio, sí. Matriz productiva conocida, sí. Conocidos, sí. Posibilidades de perder clientes también. Matriz, y para eso tengo que conocer mis clientes. Matriz, perdón, dilema local. ¿Lo puedo modificar? Sí, pero eso tiene costos, sí. Tiene costos de productivos en mi empresa, sí. Tiene costos en términos de los costos de producción, también. Pero tiene beneficios. ¿Cuáles? Puedo adaptarme mejor a los clientes y por tanto podría captar más clientes. Ahí la balanza, uno es la que tiene que hacerla con qué está dispuesto en función, vuelvo a repetir, particularmente al tiempo y a los costos financieros que genera hacer un cambio de producto o modificación de producto. Ventajas competitivas, dice. Bueno, nueva etapa, avancemos. ¿Cómo voy a definir mis ventajas competitivas? Hay muchas ventajas competitivas, muchas. Básicamente, ¿qué hago yo distinto del resto? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer distinto de los competidores? Y él dice, hay muchas cosas. El precio, la calidad, la experiencia, la personalización, por cierto, son elementos diferenciadores de ventajas competitivas, pero hay otros que se toman menos en cuenta que son tan o más importantes. El modelo de negocio, como les explicaba recién, el posicionamiento en el mercado, cómo voy a utilizar este posicionamiento de marketing, que lo vamos a ver ahora, puede ser una ventaja. El usar y aquí siempre invito a trabajar con ProChile y a usar el sello de Chile. El sello de Chile es muy, muy valorado afuera. ¿Y cuáles son las capacidades de la competencia? Quiero mostrarles una cosa. Cuando hago el análisis, esto es un FODA. Esto es un FODA. Cuando yo hago el análisis interno para definir cuál es mi nivel de ventaja competitiva o qué ventaja tengo distinto al resto, esto es lo que yo hago. Yo hago fortalezas, hago debilidades, hago oportunidades y amenazas. O sea, veo lo interno, veo lo externo y lo cruzo. Cruzo la información y veo qué fortalezas tengo y qué oportunidades hay. Veo qué debilidades tengo, pero hay oportunidades. Entonces ahí establece una línea de estratégica o una línea de acción. Entonces, ¿qué hago yo para subsanar esas debilidades de manera de aprovechar esas oportunidades que me entrega el mercado? Por ejemplo, en este caso, que es un caso real, faltaban la debilidad es que no habían redes empresariales con los actores locales en el mercado destino. No habían, no existían. O sea, eran muy bien conocidas, eran empresas muy conocidas en Chile, pero afuera no los conocía nadie. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a generar. No eran rondas de negocio, eran rondas de conversación, presentarse con clientes, empezar a hacerse conocido en el mercado. Y para eso, y aquí es súper importante,
ProChile entrega una red de agregados comerciales fantástica. A mí me ha tocado trabajar con ellos y les puedo decir que es fantástica. Tienen mucho conocimiento, conocen muy bien el mercado local y eso, ellos son el primer manto de auxilio que les podría ayudar en algunas cosas. Luego, tengo fortalezas, pero hay amenazas. No conozco bien, por ejemplo, los segmentos propios comerciales de algunos productos. ProChile, línea estratégica nueva. Y así sucesivamente. Esto es lo que sale de un verdadero FODA. No listar, no me sirve nada con saber simplemente cuáles son mis fortalezas, sino las cruzo con el resto de la información. Luego el marketing, de lo clásico, que ustedes ya creo que muchos han visto o conocen, lo que se llaman las 4P, precio, producto, promoción y plaza. Hoy día la teoría también habla de persona, una quinta P. Eh, la pregunta es ahora, ¿cómo presento esto? Supongamos que yo ya conozco bien mi producto, cómo voy a hacer el marketing, conozco cómo lo voy a distribuir, cómo lo voy a comunicar, etcétera. Que por lo demás, y aquí en definición de precio, eh, sabrán ustedes que en el marketing mix o el de las 4P que se llaman, el precio es el único que genera utilidad. El producto, la distribución, la comunicación, todo es costo. Todo es costo. Producir algo cuesta, comunicar algo cuesta, distribuirlo cuesta. Definirles el precio correctamente me genera ganancia. Es el único que genera ganancia. Porque en caso contrario, yo tendría que vender menos de mi costo de producción y eso se llama dumping y está prohibido en casi todas partes del mundo. Entonces, eso no se puede. Pero entonces el precio genera ganancia. Es el único de las 4P que genera ganancia. Bueno, estos son los niveles de posicionamiento que son niveles de posicionamiento que hoy día se usan en el mercado internacional. Los ocupa tanto Chile como en distintos países. A mí me ha tocado, por ejemplo, Chile, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, que ocupan la misma técnica. En sus agencias de promoción ocupan la misma técnica. ¿Cuál es? Existen niveles de posicionamiento internacional en función a la marca. Y está marca global, marca país, marca clúster y marca empresa. Por ejemplo, marca empresa, dependiendo del tamaño, pero no sé si recordarán que antiguamente habían unos spots publicitarios y que decían, no sé, una marca Coca-Cola Company o una marca Unilever. Ahí lo que estoy haciendo es que se está colgando a una marca superior que tiene ciertos atributos y yo trato de traspasárselos a mi producto o marca. El posicionamiento sector, por ejemplo, que viene de un sector particular. Se pueden combinar estos, pero por ejemplo, no sé, un producto del Valle del Cachapoal o un producto de la zona determinada, un producto de Silicon Valley. Tú le atribuyes a un sector geográfico donde hay un clúster un cierto nivel de atributos. Después marca país. Una marca de Chile, una marca, o Chile Always Surprising, tener el logo. O en Perú que hacen este símbolo que es bastante conocido en el mundo. Y después tenemos un posicionamiento con una marca global. Cuando me refiero a un posicionamiento es hacerlo, es decir, establecerlo, a veces colocarlo, colocar en el producto el símbolo una marca global. Y ahí son cuando tú estás asociado a marcas que están esto es más para las empresas que ya están posicionadas a nivel internacional. No sé, Louis Vuitton. Louis Vuitton es una marca global, es una marca que es conocida, un símbolo que es conocido a nivel mundial y por tanto el mero hecho del símbolo te permite un reconocimiento a nivel internacional de un prestigio, de una calidad, etcétera. Luego dice hay que definir los atributos y aquí es importante la etiqueta, el envase, la garantía, el hecho en, nuevamente, otra cosa que se cruza con temas aduaneros. El made in a veces tiende a confundir, es importante cuando uno lo va, por ejemplo, si uno vende ropa y a veces le pone made in y cree que con el hecho en va a obtener ciertos beneficios tributarios. No, el producto hecho en la expresión made in o hecho en no significa absolutamente nada para efectos de obtención de beneficios arancelarios en las aduanas. Lo que estudia la aduana para entregar la preferencia arancelaria es primero que haya acuerdo comercial, y digo acá acuerdo comercial, no tratado de libre comercio, otro error conceptual típico
Chile no tiene 35 tratados de libre comercio, Chile debe tener 15 o 20, tiene muchos acuerdos comerciales, porque hay acuerdos de alcance parcial, hay acuerdos de complementación económica, hay acuerdos de asociación estratégica, hay protocolos comerciales y hay tratados de libre comercio. Y no todos contienen lo mismo. Hay una base común que dice relación con aranceles, origen, pero hay muchos productos hay muchos acuerdos que no tienen todo. El acuerdo con China era un acuerdo de alcance parcial y tenía 200 productos cuando lo hicimos, hoy día tiene 1100 y algo. Del total de productos que establece la Organización Mundial de Aduana, que define, mire, todos estos los productos que se comercializan tienen un código. Ese código, bueno, esos productos son 8000, ¿ok? Con India tenemos negociado 1100. O sea que hay casi 7000 productos que no tienen preferencia arancelaria. Por eso Chile está tratando de negociar algo con la India, por ejemplo. Entonces, no todo, o sea, no solo por el leer el hecho de que hay un acuerdo comercial, todo entra libre. Eso no es así. Otro elemento que hay que conocer porque uno al final a veces no estima que va a tener que pagar. Y los aranceles en India no son 3%, 4%, 2%, 2%. Son bastante más. ¿Me dan un segundo, por favor? Vengo enseguida. Solo un minuto. Ya, perdona, continúo. Entonces, los atributos, el envase, la etiqueta, el servicio y el made in, importante para efectos del origen, conocer esas cosas. ¿Por qué? Porque no hay que dar por asumido que un producto tiene ciertas características y va a cumplir, por tanto, con los requerimientos, asegurarse que los requerimientos, vuelvo a repetir, los requerimientos regulatorios son, por cierto, y creo los más importantes o los más complejos de cumplir, y están disponibles. Los podemos encontrar y es importante saberlo. Y es importante en las etapas estudiarlo. Eh, por último, ¿cuáles son, y con esto dejo unos espacios para preguntas, cuáles son los desafíos competitivos que se están hoy día? Hay unos autores que son Thompson y Gamble que dicen, bueno, entrar en los nuevos mercados. Probablemente lo más difícil sea personalizar los productos, comprender nuevamente las leyes. Ellos hablan de las leyes laborales, pero en realidad son todos, y explorar mercados más emergentes. Yo creo que la comprensión de normas y la adaptación de los productos son probablemente uno de los desafíos más importantes que hay. Eh, una reflexión final, estudiar siempre en estas etapas la demanda de los clientes, conocerlas bien, dimensionar bien la selección y la segmentación del mercado, estudiar bien los competidores, estudiar las políticas de los propios países y las barreras al comercio internacional. Me parece que son los fundamentales. Pero por otro lado, muchas veces, y esto se sabe poco, muchas veces cuando ustedes van a internacionalizar algo, hay mucha información a ver, Chile es un país que da cumplimiento a casi todas las normas internacionales. Es un muy buen alumno en materia de comercio internacional. Un buen alumno cuando vende, pero cuando entra en mercancías también.
¿Qué quiere decir eso? Que casi todas las mercancías o servicios que entran a Chile que cumplen la regulación, lo más probable es que van a cumplirlas cuando salen, cuando vayan a los mercados internacionales. Para eso, uno puede entrar, por ejemplo, en el Servicio Nacional de Aduana, si es un producto o un servicio, y descargar una planilla que se llama Vistos Buenos. Y ahí aparecen cuáles son los cumplimientos y qué instituciones me entregan ciertos certificados para la lista completa de estos 8.000 bienes y servicios. Y me dice, mira, si quieres importar, necesitas este certificado aquí, esta institución, esta. Si vas a exportar, necesitas esta. Este producto o servicio está prohibido de entrada y está prohibido de salida. Este producto está prohibido de entrada, salida. Un producto que está prohibido de salida en Chile, lo más probable es que esté prohibido de salida en el mercado, prohibido de entrada en el mercado de destino. Además, las instituciones son muy parecidas y si en un mercado de destino acá en Chile, una importación, por ejemplo, ustedes van a exportar barras de cereales, buscan la importación hacia Chile y en Chile pide el SAC, Servicio Nacional de Aduana, la PDI, qué sé yo, todas las instituciones, lo más probable es que en destino van a necesitar algo muy parecido de las instituciones espejos allá. Por tanto, ¿qué quiero decirle? Que muchas de las cosas para diseñar estos están en la información nacional, están aquí. No es tan difícil comprenderlo. Hay que sentarse, por cierto, hay que trabajarlo, hay que ver la información, hay que estudiarla, hay que cruzarla. Sí, pero está. Yo les dejé en el Drive, bueno, le tengo que pasar el link a la Antonia, algunos ejemplos de planes de negocio que se han hecho, que están realizados ahí. Ustedes los pueden descargar y van a ver cómo se calculan cada una de las cosas que vimos acá hoy día. Cómo se determina la participación de mercado, cómo se definió el marketing, cómo se definió el presupuesto, cómo se proyectó, todo está ahí. Un documento un poco extenso, sí, debe tener 150 páginas, pero los invito a buscar el de ustedes o el más cercano a su área, revisarlo y si tienen dudas, me escriben, me comentan, me hablan y podemos verlas de manera individual. Dicho eso, no sé si hay preguntas, dudas o consultas. Esto es harta materia y tratamos de condensarla genéricamente acá, pero el detalle está dentro del material. Eduardo tiene la mano arriba. No sé si No veo el... Eduardo está con camarita, así que ahí. Ah, ok, perdón, es que sí, como tengo compartido, voy a dejar de compartir ya. Hola Rodolfo, muchas gracias. Una consulta, sobre todo en este tema regulatorio, que como tú dices hay que entrar ahí al detalle y toda la información que se maneja, digamos. ¿Cómo ves tú que está el tema de la inteligencia artificial? ¿Es un apoyo en el cual uno se puede sostener para entrar a analizar el tema regulatorio o todavía no está con todo ese conocimiento Mira, para... Mira, yo te voy a contar mi experiencia. A mí me pasa que yo encuentro que yo soy de los que cree que la inteligencia artificial es de estos puntos de inflexión en la historia humana. O sea, como cuando salió la calculadora, la inteligencia artificial, yo creo que son puntos de inflexión. Nos va a cambiar la vida. El problema es que la inteligencia artificial hoy por hoy, o depende también de si uno ocupa, típico que toda la gente ocupa ChatGPT, pero hay otras que son mucho más elaboradas. Yo ocupo, por ejemplo, una en finanzas. Yo hago clases de finanzas internacionales y a mí me gusta mucho la que yo. Pero, por ejemplo, en ChatGPT se equivoca mucho. ¿Por qué? Porque él va a buscar lo que está disponible en la web y lee eso. El problema es que la normativa, muchas instituciones dejan colgadas lo hace el gobierno de Chile también a veces. No sé, sale una norma, la deroga, pero en la web todavía está dando vuelta la norma antigua. Entonces, lo que me va a entregar es información desactualizada y un cumplimiento regulatorio que ya no opera y que hoy día se exige otra cosa. Te pongo el ejemplo, no sé, el cumplimiento de una mercancía, la cantidad de azúcar que tiene que tener por gramo, un producto determinado. Va y me dice es 0,3, pero en la aduana es 0,5. Entonces tú dices, te estoy cumpliendo, tengo 0,4. Llegas a destino y te dicen, no, pues si es 0,5, si sale una norma nueva. ¿Y yo cómo lo identifiqué con ChatGPT? Entonces, yo creo todavía, vuelvo a repetir, que como lo vamos a ver, no sé si el lunes o miércoles, en esta página web se está actualizando toda la semana.
y está levantando la normativa nueva. Y te pone el documento que levantó la institución X. Sigo creyendo que ir a ese tipo de plataformas es mucho más fidedigno. Lo que podría hacer uno es descargar la información y quizás ahí usar la inteligencia artificial para analizar esa información, pero sobre la base de inteligencia nueva, porque además pasa otra cosa. Y yo aquí puedo decir que en las aduanas es igual, por ejemplo. La aduana en Chile funciona mucho con circulares. O sea, opera bajo, bajo circulares que emiten. Ustedes sabrán, quizás aquí hay algunos que son abogados, las circulares tienen muy poquito peso legal, por no decir nada, digamos. Pero las aduanas operan sobre circulares porque son muy fáciles de comunicación rápida para sus usuarios. En la aduana deben salir 100 circulares todos los días, 150 circulares. Bueno, estas plataformas tienen esas circulares y te va dictando, digamos, cómo se va interpretando ciertas cosas. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial sirve, resumiendo tu pregunta, pero limitada y sobre todo en materia regulatoria hay que ir a analizarla con cuidado. Sigo creyendo que bajar la norma y leerla es mucho más, ¿cómo diría?, confiable. Muchas gracias, profesor. Súper claro. ¿Verdad? Mauricio, creo que él tiene. Gracias, Antonia. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio? Bueno, primero que todo, agradecerle por la presentación, es súper claro todo lo que informó. Así que, muchas gracias. En mi caso, estoy con la experiencia a puertas de partir en Argentina, ¿ya? Y me Mm, llamó mucho la atención y quisiera ver si podría profundizar o bien indicarme en cuál de los, si tiene esa información dentro del link de Drive ideal, respecto de cómo resguardarme un poquito más con mis socios argentinos o futuros socios argentinos, mm. sobre todo el tema de salida, si es que el negocio o la relación no se da, poniéndole el escenario, obviamente que uno no espera, pero hay que resguardarse de alguna manera. Y usted Oiga, dijo en algunos de los puntos el tema respecto de cómo generar una salida o un mm, escenario posible de salida o de cierre de la empresa o de la alianza. mm. No sé si podría profundizar un poquito más para tener un poco más en consideración qué cosas debiera considerar dentro de la empresa los Mm. estatutos de la empresa que voy a crear para evitar un riesgo mayor, porque, obvio, tengo toda la esperanza de que nos vaya bien, pero también hay que resguardarse. Sí, efectivamente. Usualmente en estos contratos nosotros resguardamos la tecnología, la confidencialidad de la información, una serie de cosas, no solo con una disposición que establezca la confidencialidad de la información, sino que esa confidencialidad o la violación de esa confidencialidad tenga consecuencias. No basta nada con decir la información no podrá ser divulgada, etcétera, sino que la divulgación tiene un costo, digamos, esa es la idea. Y por último, o no por último, establecer lo que dices tú claramente, estas disposiciones de salida. O sea, en qué ocasiones yo puedo ejercer esa disposición de salida? Porque tampoco esto es que a uno le dé un berrinche con el socio comercial y quiera salirse, digamos, no es eso. Hay contrapartes que también están invirtiendo. Por tanto, sí efectivamente se establecen eso. Y lo siguiente es claramente disposiciones de solución de controversia. ¿Qué pasa si hay un conflicto y ese conflicto ocurre, no sé, ustedes, por ejemplo, en Argentina, o el día de mañana se van a hacer un negocio a Perú? ¿Dónde vas a resolver el conflicto con tu socio comercial? ¿En Perú, en Argentina, en Chile? Puedes llamar a un tercero imparcial que resuelva, que le entregas lo que se llama la jurisdicción y la competencia, y eso funciona casi como sentencia definitiva. Entonces, todas esas cosas tienes que definirlas. Yo lo que hago es que subo en el Drive un acuerdo de riesgo compartido, y ahí están todas las cláusulas hechas escritas. Perfecto. Ese es yo lo subo, lo puedo subir ya porque tengo la autorización, pero ese es un documento real que hicimos con igual que ustedes con una institución, pero en Colombia. Entonces está definido ahí y ahí está escrito genéricamente cómo se escribe la cláusula. Bueno, uno tendrá que cambiarle los nombres, los personajes, los montos. Ahí tú tendrás que establecer con tu socio cuánto es la multa, por ejemplo, por alguna infracción, cuántos serán los porcentajes de distribución de ganancias. Eso tienen que verlo ustedes, digamos. Pero la estructura de la disposición, cómo se escribe la solución de controversia. Por ejemplo, en el caso nuestro pusimos depende. Si el negocio era en Chile,
íbamos a tribunales chilenos. Si era en Colombia, va a tribunales colombianos. Si va un tercero, no vamos a ir al país de destino, sino que definimos una cosa que se llama la Cámara de Comercio Internacional, que funcionara como juez arbitrador. Otro juez arbitrador interesante es la Cámara de Comercio de Santiago, por ejemplo, que tiene un área de arbitraje que está teniendo o que tiene ya hace algún tiempo un reconocimiento importante, al menos en Latinoamérica. Entonces, incluso socios nacionales van a la Cámara de Comercio Nacional, la Bolsa de Santiago. Entonces, pero lo voy a dejar en el Drive, voy a hacer una carpeta aparte y ahí voy a dejar el contrato para que lo revises. Perfecto, muchas gracias. ¿Anto? ¿Está por ahí? Sí, 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 aquí estoy. Oye, No, te voy a mandar el link del Drive, Antonia, para que tú lo mandes te lo mando hoy día durante el día, para que tú lo mandes a todo el resto. sí, yo se lo mando y se lo subo a la plataforma. Y cualquier información, vuelvo a repetir, cualquier información extra que deseen, solo me escriben en la PPT. Al final de la PPT están mis contactos. Entonces me pueden escribir y yo ningún problema. A veces lo único es que en la mañana y el vespertino hago clase en la universidad. Entonces a veces puedo estar haciendo clase, entonces me demoro un rato en contestarle. Solo por eso. Bueno, creo que no hay más preguntas. No veo ninguna mano arriba. Nos vemos entonces El lunes. el lunes. Sí, genial. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas No, gracias gracias a ti. a quienes participaron también. Nos vemos el lunes. Estén muy Nos vemos bien. el Muchas lunes. Sí. gracias, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.